Hay otro aire, otras voces. Somos aquí y ahora. Criminal Mambo. Bailando en el Titanic. Una vez más, momento de charla con escritores, con poetas aquí en Criminal Mambo, y en este caso tenemos la suerte de charlar con un hombre que está un poco lejano a nuestras tierras, el señor Ezequiel Wolf, que está presentando hace poco su nuevo libro de poemas, 3945 Les Arrels Adormides. ¿Qué tal? Bienvenido a Criminal Mambo. Hola Marce, hola criminales, donde sea que estén escuchando y al momento que estén oyendo esta entrevista, ya sea al momento de la transmisión o en alguna reposición posterior. Sí, estoy aquí en la Hungría, donde me vine a vivir hace algunos años ya, a estudiar. Y en el medio escribí muchas cosas, pero una de las cosas que se publicó es esto, 3945 Les Arrels Adormides, en catalán, que en castellano sería Las Raíces Adormecidas. Contanos un poco, porque este libro de poemas que te muestra cada vez más firme, cada vez más maduro en la forma de escribir, a la vez está formado por 3 compendios o 3 libros, ¿no? Para ser preciso. Contanos un poco el detalle de cada uno de ellos. Bueno, primero que nada, la división en 3 partes de este libro está dividido en la inscripción, que está tomado de Los Conjurados de Borges, después Follaje, que está tomado de Fármaco, es un libro de Almudena Sánchez, y Rayo, de Yo Canto y la Montaña Baila, de Irene Solá Sáez, que una de las particularidades que tiene es que fueron en cierta medida 3 libros que me acompañaron durante la escritura de este libro puntualmente. Obviamente algunos ya los había leído, Borges, Los Conjurados, pero iba dándome cuenta a medida que iba escribiendo este libro, que fue escrito a lo largo de 40 días, siempre volvía. Y en paralelo había leído el libro Fármaco, pero puntualmente volvía a la sensación del follaje. Y en ese sentido me pasó escribiéndolo y sobre todo después al leerlo escrito, que había encontrado una suerte de soliloquio dialéctico, una manera de contar en 3 partes, en 3 pasos, con una sensación de atravesar una travesía en el cuerpo propio de lo que estaba contando, ¿no? Y a la vez de todas las microhistorias que se cuentan, hay como juegos de intertextualidad a lo largo del libro, al margen de este diálogo puntual que propone la división en 3 partes, inscripción, follaje y rayo. Con la salvedad o con la nota que de alguna manera puedo decir también que es una suerte de herencia que prolonga lo que estaba en el libro anterior, mientras tanto que también está dividido como en partes, como microlibros dentro del libro, pero en ese caso esos eran cuadernos que realmente habían sido cuadernos de los cuales tomé esas partes que componían ese libro. En este caso está como dividido de esta manera, pero solamente perteneció a un solo cuaderno. Perfecto, pero también, Ezequiel, el proceso creativo de este libro tuvo que ver con un proceso de sanación, de enfermarse y de sanarse de parte tuya durante lo que se conoció como la pandemia. Y creo que por allí también tiene que ver el título. Me gustaría que nos cuentes a todos nosotros esa experiencia que desemboca en estos poemas. Sí, la escritura de esto puntualmente fue que a lo largo de la pandemia venía escribiendo un montón, estudiando, y en un momento decidí hacerme con una guitarra, algo que había postergado durante mucho tiempo. Y a finales de 2021 yo venía invicto de la COVID hasta que en un momento se enferma gente cercana a mí y yo empiezo con síntomas y quedo aislado. Y en ese mismo momento empiezo a sentirme mal. Y en el mismo momento en el que me digo no quiero morirme sin haber escrito una canción, me dispongo a continuar escribiendo en mi cuaderno, una suerte de registro de diario que a veces tengo, pero siempre escribo en cuadernos, y en este caso puntual había algo en la manera en la que empecé a escribir y que me salió una canción casi como de despedida que dije acá hay algo. Y eso fue el proceso de este libro. Literalmente fueron 39,45 días de raíces adormecidas porque era la sensación de que el cuerpo se me iba entumeciendo. Yo iba sintiendo cosas y las iba escribiendo y eso en cierta medida me ayudó a que después de teóricamente haber terminado la cuestión de la COVID seguía sintiéndome mal y fui al hospital y una de las cosas que me sirvió fue haber registrado de manera no tan poética y en otras sí,
con algunos personajes y demás, le pude traducir a la doctora dolencias que había transmitido en mi cuerpo en el libro. Y en este caso, en paralelo me fueron haciendo estudios y bueno, fue un proceso de sanación y de registro de lo que me pasaba en el cuerpo. Por eso 39:45 comienza el libro diciendo que esa fue la temperatura crucero que tuvo mi cuerpo durante los primeros 10 días de la enfermedad. Pues en este tema uno termina de entender cuando a veces se habla de que la literatura salva, ¿no? Que la literatura acompaña momentos muy difíciles y a veces uno no se da cuenta. Me gustaría saber cómo fue, posterior a todo ese momento dramático, comenzar a seleccionar el material para poder publicarlo. Por otro lado, saber cómo se consigue el libro y a través de qué editorial está publicado. En realidad sucedió que acá en la universidad existe un espacio de una revista de hispánica, digamos, de la universidad, y el año anterior yo había publicado algunas cosas y la profesora que estaba al tanto de mi situación me preguntó si había escrito algo y le dije que había llevado una suerte de diario, pero que la verdad que se lo compartía simplemente a ella como un gesto, ¿no? Me preguntó cómo me había sentido, entonces se lo compartí simplemente. Y me sorprendió diciéndome que lo iban a publicar en la revista de la universidad, eso por un lado. Y por el otro lado, después dio la casualidad que estoy en un grupo con escritores que se llama La Ninfa Eco, una organización, y ahí conocí a una escritora que tiene una editorial, Equitania Siglo XXI, Gabriela Guerra Rey, y ella vio el material, se enteró que había tenido esta situación, se enteró por otras personas que había comenzado a hacer canciones, que esas canciones estaban dentro de un cuaderno, que tenía formato de libro y que era esto. Entonces, Editorial Aquitania Siglo XXI fue la que me dio la posibilidad, digamos, de publicar este libro, que en principio se consigue por la página de la editorial, que también lo imprimen por Amazon, digamos, entendiendo los costos, digamos, de distribución. Se puede conseguir tanto en formato digital como en formato de papel por un lado. Y después puntualmente de la edición, la verdad es que no hubo recortes, a lo sumo hubo correcciones de estilo, hice más correcciones de estilo, pero fue como una gran construcción. De todas maneras, yo sé que hay poesía y que hay una poética en la manera de escribirlo y todo. Pero para mí hay una tensión, estas partes se tensionan de tal manera, quizás porque hay momentos escritos en verso, momentos escritos en cierta prosa también, pero hay personajes. Yo creo que es un libro de relatos comprendidos dentro de un gran relato, ¿no? Sí, es un libro de relatos, de poesía, un libro que narra todo lo que puede sentir una persona a lo largo de un proceso como el que vos atravesaste, sin duda, con el deseo y la fuerza. Vamos a ir terminando esta charla. Le decimos a la gente que estamos hablando con Ezequiel Wolf. Estamos recomendando su libro 39:45. Y sabés que tenemos dos preguntas finales. La primera de ellas, nos gustaría conocer tu puteada favorita. Si lo querés decir en húngaro, lo puedes decir en húngaro. La puteada favorita, se me ocurre la favorita y la que más frecuencia uso, la concha de la lora, esa es. En todos los tonos suprasegmentales que encuentre, creo que es la que más uso y por tanto la favorita. Pero hace un tiempo largo que vengo usando cojan y dejen coger, esa es, cojan y dejen coger. Acaban de escuchar la palabra de Ezequiel Wolf. Le agradecemos el tiempo, la voluntad, el horario distinto. Él está en Europa del Este y ha sido muy amable en atendernos y charlar aquí en Criminal Mambo. En tu mirada colgué mi soledad. Y ahora busco tu cara. Criminal Mambo, bailando en el Titanic.